Bienvenidos una vez más a Economía sin Censura. Hoy presentamos el Iluminismo. El Iluminismo fue un movimiento político y social con el objetivo de crear conciencia por la propia razón, que llevaría a la confianza, libertad, dignidad, autonomía, emancipación y felicidad del hombre. Los pensadores del Iluminismo establecían que la razón humana podía construir una mejor sociedad sin desigualdades y garantizando los derechos individuales de cada uno, como también desarrollar la educación, política y administración de un país. Por eso, hoy te lo contamos acá. Ahora veamos un poco su contexto de aparición, es decir, su origen e historia. El iluminismo, también conocido como la era de la razón o la Ilustración, fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que floreció en Europa y se extendió a otras partes del mundo durante el siglo XVIII. Este movimiento se caracterizó por su énfasis en la razón, la ciencia, el progreso y la libertad individual. Veamos un poco sus raíces. Las raíces del iluminismo se pueden encontrar en varios movimientos intelectuales y sociales del siglo XVII a XVIII, incluyendo la Revolución Científica, donde los avances científicos de figuras como Galileo Galilei, Isaac Newton y René Descartes desafiaron las creencias tradicionales y sentaron las bases para una nueva comprensión del mundo natural. Luego, el Renacimiento, que reavivó el interés por la cultura clásica grecorromana, enfatizando la razón, la individualidad y el humanismo. Por otro lado, la Reforma Protestante, que puso en tela de juicio la autoridad de la Iglesia Católica y promovió la libre interpretación de la Biblia, estimulando el pensamiento crítico y la independencia intelectual. El iluminismo surgió en un contexto de profundas transformaciones, por lo tanto tenemos que tener en cuenta el declive del feudalismo. El sistema feudal que había dominado la Europa medieval estaba en declive, dando paso a nuevas formas de organización social y económica. El ascenso del absolutismo, los monarcas europeos centralizaban su poder y buscaban afirmar su control sobre la sociedad y la economía, y el crecimiento del comercio y la urbanización. El auge del comercio internacional y la expansión de las ciudades crearon nuevas oportunidades para la clase media y estimularon el intercambio de ideas. Todo esto provocó el origen del iluminismo y también se vio que los salones fueron creciendo, es decir, eran espacios de reunión donde intelectuales, artistas y miembros de la élite social discutían ideas filosóficas, políticas y literarias. Las publicaciones, los libros, panfletos y periódicos desempeñaron un papel crucial en la difusión de las ideas del iluminismo. Y por último, las sociedades secretas, que estas sociedades promovieron las ideas del iluminismo y buscaron influir en los asuntos políticos. Ahora desarrollaremos un poco más sus características principales. Una de ellas es la razón al poder, es decir, olvídate de las ideas basadas en la tradición o en la fe ciega. Los pensadores del iluminismo creían que la razón, esa chispa que nos hace pensar por nosotros mismos, era la herramienta más poderosa para comprender el mundo y resolver problemas. Esto está relacionado a la ciencia como guía, es decir, en lugar de basarse en mitos y leyendas, el iluminismo defendía la observación y la experimentación como forma de descubrir los secretos del universo. La ciencia era la clave para desentrañar los misterios de la naturaleza y mejorar la vida de las personas. Otro principio es la libertad, es decir, un derecho fundamental. Para los iluministas, la libertad era tan importante como el aire que respiramos. Defendían la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de culto, porque creían que estas eran esenciales para el desarrollo individual y el progreso de la sociedad. Otro punto era la igualdad, es decir, todos somos valiosos. Olvídate de las jerarquías y las divisiones sociales. El iluminismo promovía la idea de que todos los seres humanos somos iguales, en derechos y dignidad, sin importar nuestro origen, género o condición social. También apoyaban el criticismo, es decir, cuestionar todo con respeto. Nada estaba exento de análisis. El iluminismo promovía una actitud crítica y reflexiva frente a las ideas establecidas y las instituciones tradicionales. Se buscaba cuestionar todo con respeto, buscando siempre la verdad y la justicia. Algo importante que defendían era la división de poderes. ¿Para qué? Para un gobierno justo. Para evitar la tiranía, los pensadores del iluminismo proponían la división de poderes. El poder legislativo para crear leyes, el poder ejecutivo para aplicarlas y el poder judicial para juzgar. Así se buscaba un gobierno más justo y equilibrado. Y por último tenemos la educación, la llave del cambio. La educación era vista como la base del progreso y la libertad. Los iluministas creían que la educación era esencial para que las personas pudieran desarrollar su potencial, participar en la sociedad y contribuir a un futuro mejor. Y ahora no nos olvidemos de su mejor aporte, la enciclopedia. La idea de reunir en una misma obra impresa todo el conocimiento racional, sistemáticamente organizado, se le presentó a los pensadores de la Ilustración o Iluminismo como una herramienta fundamental para combatir la superstición y la ignorancia. Así nació el proyecto enciclopedista, cuya gran obra fue la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios.
Esta obra se publicó en 17 tomos, entre 1751 y 1772. Fue obra de los franceses Denis Diderot y Jean Le Rond d'Amblette, pero contó con la colaboración de numerosos pensadores ilustrados como Voltaire o Rousseau, quienes redactaron numerosos de sus artículos. Esta fue la primera de una larga historia de enciclopedias por venir. Ahora nos adentramos un poco más en quiénes eran los pensadores iluministas más importantes. Bueno, en principio tenemos a Voltaire, que fue un crítico de la religión, de la monarquía y de la censura. Por otra parte, creía en la presencia de Dios en la naturaleza y en el hombre, que podía descubrirlo por medio de la razón, y en la idea de tolerancia y de una religión basada en la creencia de un ser supremo. Fue un gran propagandista de las ideas iluministas. Luego tenemos a Montesquieu. Fue partícipe de la primera generación de los iluministas. Su contribución más importante fue la doctrina de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno debería actuar dentro de su área, sin tomar las funciones del otro, y es lo que se conoce como la descentralización de los poderes para evitar el abuso de los gobernantes. Siguiendo tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Fue el filósofo más popular y radical, en la cual muchas de sus ideas eran contrarias a las de sus colegas. Proponía una sociedad basada en la justicia, igualdad y soberanía del pueblo. Y por último tenemos a John Locke, médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. Es destacada su contribución a la teoría del contrato social, influenciado por la obra de Bacon, y asimismo su propio pensamiento fue influyente tanto en Voltaire como en Rousseau, que mencionamos anteriormente. Estos claramente son algunos de los pensadores iluministas más importantes, pero claramente la historia se llena de mucho más. Es importante destacar que nosotros aquí solamente mencionamos algunos aspectos relevantes e importantes. Sin embargo, el iluminismo fue un movimiento complejo y diverso con diferentes corrientes y matices. Por eso, es un movimiento intelectual que tuvo una profunda influencia en el desarrollo del pensamiento occidental y en la configuración del mundo moderno, además de la gran influencia en la Revolución Francesa. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado.